Fútbol de Ascenso, estamos con Arnaldo Ferreira, jugador del Sportivo Luqueño, autor de un doblete en esta tarde. Sportivo Luqueño se llevó por delante el día de hoy, Sí, Arnaldo. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que jugamos un partido muy lindo este sábado y gracias a Dios nos salió bien el partido, digamos, porque marcamos los goles, así todo el mundo contento. Sí, señor, se podría mencionar que se paró bien en primera instancia este Metaré, pero se le fue complicando No, en el claro, transcurrir. claro que sí, ellos se pararon bien, o sea que saben jugar también como cualquier otro, ¿verdad? Y nosotros aprovechamos los momentos y gracias a Dios quitamos el resultado que queremos, ¿verdad? Hoy Sportivo Luqueño jugó como debería ser, como tiene que ser y por ende es justo y digno ganador de esta goleada, por decirlo así. Sí, sí, hoy vinimos todos, o sea que siempre estamos entre 11, entre 12 y así es complicado porque si no estamos todos es complicado. Hoy vinimos entre 18 y hay cambio, recambio y ahí estamos, gracias a Dios. Esa lectura de juego que se da en la parte ofensiva, ¿en qué se basamenta, Arnaldo? ¿En qué se basamenta? ¿Está ya esa jugada ya estudiada, charlada, hablada, para poder establecer y plasmar dentro del campo de juego? Sí, siempre hablamos, o sea que a veces sale, a veces no, porque a veces el cuerpo no va tan bien y es medio complicado, pero esta vez nos salió todo bien y estamos contentos. Arnaldo Ferreira, de los dos goles, ¿con cuál te quedas y por qué? Y el segundo. Sí, Sí. me pasaron bien y aproveché la posibilidad. ¿Para quién se dedica este triunfo y estos goles? Para el equipo Partido Luqueño. En la primera de honor no hizo lo suyo, pero Lucas Senior acá te va a llevar Senior, sí, claro, senior. Sí, acá estamos a full con los amigos. a Espectacular. festejar en la República. Así mismo, el tercer tiempo. Arnaldo Ferreira, felicidades. Gracias, amigo, igualmente. Así estuvo con nosotros Arnaldo Ferreira, autor de 2 tantos del Sportivo Luqueño que goleó 4-0 a Tembetaré en esta primera fecha de la liguilla aquí en el Club Colegiales.